Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismorreos, noticias frescas y todo lo que concierne a nuestros actores y actrices turcas más queridos. ¿Cómo están hoy? Espero que estén listos para un bombazo porque hoy, prepárense, vamos a hablar de un rumor que ha estado circulando con fuerza en los últimos días y que involucra nada más y nada menos que a Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo han oído bien. Demet y Can. Como saben, la química entre ellos en Erkenci fue explosiva, innegable, y muchos fans, incluyéndome, soñábamos con que ese romance traspasara la pantalla. Pues bien, hoy vamos a analizar un poco más a fondo todo este asunto, porque una persona cercana a ellos, una actriz, Bomba Chillemi, ha hecho unas declaraciones que han encendido aún más la llama de la esperanza para los fans de esta icónica pareja. ¿Realmente hubo un amor secreto entre Demet y Can? ¿Es posible que aún haya una chispa entre ellos? No se muevan, porque vamos a desentrañar todos los detalles. Pero antes de sumergirnos en este jugoso chisme, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. No te arrepentirás porque aquí siempre encontrarás las últimas noticias, rumores confirmados y teorías conspirativas sobre tus series y actores turcos favoritos. Dale clic a ese botón rojo de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Te prometo que no te decepcionaremos. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. Bomba Chillemi, una reconocida actriz italiana que ha trabajado con Can Yaman en varios proyectos, ha soltado una bomba que ha hecho temblar los cimientos del fandom de Erkenci. En una reciente entrevista, Bomba fue interrogada sobre su relación con Can y, inevitablemente, surgió el tema de Demet. Y aquí es donde las cosas se pusieron interesantes. Según Bomba, durante el rodaje de Erkenci, la tensión y la química entre Demet y Can eran palpables para todos en el set. Ella afirma haber presenciado momentos de complicidad, miradas intensas y un lenguaje corporal que sugería algo más que una simple amistad profesional. Hasta aquí nada que no hayamos visto en pantalla, dirán algunos. Pero la cosa no se queda ahí. Bomba Chillemi asegura que en varias ocasiones, Can le confesó que sentía una fuerte atracción por Demet, que la admiraba como actriz y que disfrutaba mucho trabajando con ella. Además, Bomba insinuó que Demet también sentía algo por Can, aunque era más reservada a la hora de expresarlo. Ahora bien, aquí es donde tenemos que poner un poco de perspectiva a la situación. No debemos olvidar que Bomba Chillemi no es precisamente una fuente imparcial. Ella ha trabajado con Can en varios proyectos y obviamente tiene una buena relación con él. Por lo tanto, es posible que sus declaraciones estén un poco sesgadas o que ella esté interpretando las cosas a su manera. Sin embargo, no podemos descartar por completo sus palabras. Al fin y al cabo, Bomba estuvo presente en el set de Erkenci y tuvo la oportunidad de observar de cerca la dinámica entre Demet y Can. Y si ella dice que había algo más que una simple amistad, es probable que haya algo de verdad en ello. Además, recordemos que después de Erkenci, la relación entre Demet y Can se enfrió. Hubo rumores de peleas, desacuerdos y hasta de una posible enemistad. Muchos fans especularon con que la presión mediática y la intensidad de su relación habían terminado por desgastarlos. Sin embargo, las declaraciones de Bomba Chillemi nos hacen replantearnos esta teoría. Es posible que la verdadera razón por la que Demet y Can se distanciaron no fuera una simple pelea, sino el miedo a que sus sentimientos se hicieran demasiado fuertes. Quizás ambos decidieron poner fin a su relación antes de que se convirtiera en algo más serio y complicado. Si esto fuera cierto, explicaría muchas cosas. Explicaría el silencio de ambos sobre su relación, explicaría las evasivas en las entrevistas y explicaría la evidente incomodidad cuando se les preguntaba sobre el otro. Pero volvamos al presente. ¿Qué significa todo esto ahora? Tanto Demet como Can han seguido adelante con sus vidas. Demet se casó y luego se divorció, mientras que Can ha estado involucrado en varios proyectos internacionales. ¿Hay alguna posibilidad de que puedan reconciliarse? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación y los deseos. Soy una fiel creyente de que el tiempo lo cura todo y de que nunca hay que decir nunca. Si hubo amor entre Demet y Can, es posible que aún exista una chispa latente. Y si ambos están solteros y dispuestos a darse una segunda oportunidad, ¿quién sabe qué podría pasar? Por supuesto, esto es solo una teoría. La realidad es que no sabemos lo que realmente está pasando entre Demet y Can. Pero las declaraciones de Bomba Chillemi nos han dado una nueva perspectiva y nos han hecho soñar con la posibilidad de que este romance prohibido pueda tener un final feliz.
Ahora bien, antes de que nos dejemos llevar por la fantasía, es importante recordar que tanto Demet como Can son personas reales con sentimientos y vidas privadas. No debemos presionarlos ni acosarlos con nuestras expectativas. Lo mejor que podemos hacer es respetar sus decisiones y desearles lo mejor en sus vidas personales y profesionales. En resumen, las declaraciones de Bomba Chillemi han reavivado la esperanza de los fans de Demet y Can. Aunque no podemos confirmar que haya habido un amor secreto entre ellos, sus palabras sugieren que la química entre ambos era innegable y que podría haber habido algo más que una simple amistad. El tiempo dirá si esta teoría se confirma o si simplemente queda como una leyenda urbana del mundo del espectáculo turco. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de salseo y chismes jugosos. Recuerden que toda la información aquí presentada debe tomarse con precaución, ya que se basa en rumores y declaraciones no confirmadas. La verdad definitiva solo la conocen Demet y Can. Ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo turco. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo este asunto. ¿Creen que hubo un amor secreto entre Demet y Can? ¿Creen que hay alguna posibilidad de que se reconcilien? Déjenme sus comentarios aquí abajo y compartan sus teorías. Y por último, pero no menos importante, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Y recuerden, aquí siempre encontrarán el mejor salseo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. *** ampliación de la noticia, emoticono besos. Y ahora, mis queridísimos salseo adictos, vamos a profundizar aún más en este volcán de emociones que rodea a Demet Özdemir y Can Yaman. Porque, seamos sinceros, este tipo de noticias no son solo un simple chisme, son gasolina para el alma de los fans. Y nosotros, como buenos detectives del corazón, no podemos dejar ningún cabo suelto. Vamos a diseccionar cada palabra de Bomba Chillemi, a analizar cada mirada, cada gesto y cada silencio que rodeó a Erkencikus. Porque, como bien saben, en el mundo del espectáculo, a menudo las palabras no son lo más importante, sino lo que se esconde detrás de ellas. *** Bomba Chillemi, la voz de la razón o la chispa del rumor, ***. Primero analicemos a Bomba Chillemi. No es una desconocida. Actriz reconocida en Italia, con una trayectoria sólida y una amistad evidente con Can Yaman, su testimonio tiene peso. Pero, ¿hasta qué punto podemos confiar en su objetividad? Es una amiga o una colega, alguien que seguramente tiene una visión privilegiada del Can Yaman más íntimo. Pero, ¿está viendo lo que realmente fue, o lo que le gustaría que fuera? Bomba, en su entrevista, no solo habla de la química evidente entre Demet y Can, sino que va más allá. Nos habla de confesiones, de sentimientos compartidos en la intimidad de un set de rodaje. Nos cuenta que Can le transmitía su admiración por Demet, su fascinación por su talento y su evidente atracción física. Y aquí viene lo interesante e insinúa que Demet, a pesar de su discreción, correspondía a esos sentimientos. ¿Está Bomba revelando secretos que Can le confió en un momento de debilidad? ¿O está interpretando a su manera lo que observó durante el rodaje? Aquí es donde la cosa se pone turbia. Es muy fácil, desde fuera, proyectar nuestros propios deseos en una situación. Es muy tentador ver el amor donde solo hay una buena química profesional. Pero la insistencia de Bomba en la reciprocidad de los sentimientos es lo que realmente ha encendido las alarmas. ¿Significa esto que hubo un romance secreto que nunca salió a la luz? ¿O simplemente una atracción mutua que nunca se materializó por miedo, por prudencia, o por las circunstancias? *** Erkencikus, el caldo de cultivo perfecto para el amor ***. Para entender mejor este asunto, tenemos que volver a Erkencikus. La serie fue un fenómeno, un éxito arrollador que catapultó a Demet y a Can a la fama internacional. La historia de amor entre Sanem y Can era adictiva, apasionada, llena de momentos mágicos. Y como suele ocurrir en estos casos, la línea entre la realidad y la ficción se difuminó. Demet y Can pasaban horas juntos en el set, interpretando escenas de amor, compartiendo risas, confidencias y seguramente también frustraciones. La presión era enorme, las expectativas altísimas y la mirada de los fans puesta en cada uno de sus movimientos. En este contexto, es fácil entender que surgiera una conexión especial entre ellos.
La química era evidente en la pantalla, pero ¿era solo actuación? ¿O había algo más? La respuesta, como siempre, es compleja. Es muy probable que en un momento dado, ambos se sintieran atraídos el uno por el otro. La admiración profesional, la cercanía, la intensidad del trabajo, todo contribuyó a crear un ambiente propicio para el enamoramiento. Pero, ¿hasta qué punto estaban dispuestos a dar el paso? *** La presión mediática, el gran obstáculo en el camino ***. Aquí es donde entra en juego otro factor fundamental, la presión mediática. Demet y Can eran el centro de atención. Cada uno de sus gestos era analizado, cada uno de sus movimientos era interpretado. La prensa del corazón los seguía a todas partes, buscando la confirmación del romance que todos daban por hecho. Esta presión, sin duda, debió ser asfixiante. Imaginen la angustia de no poder vivir su vida con normalidad, de no poder salir a cenar, a pasear o simplemente a tomar un café sin ser acosados por los paparazzi. Imaginen la responsabilidad de tener que mantener una imagen pública, de no poder mostrarse tal como son por miedo a decepcionar a los fans. En este contexto, es comprensible que Demet y Can decidieran proteger su intimidad. Es posible que en un principio intentaran mantener una relación discreta, pero que la presión mediática terminara por agobiarlos y por enfriar el romance. También es posible que desde el principio, ambos fueran conscientes de los riesgos de involucrarse en una relación amorosa. Sabían que si la cosa no funcionaba, la ruptura sería pública y dolorosa. Sabían que la prensa los seguiría acosando durante meses, incluso años. Por eso es posible que al final, decidieran dar un paso atrás y mantener una relación estrictamente profesional. Tal vez por miedo a perderlo todo, prefirieron renunciar al amor. *** El silencio, la estrategia más eficaz ***. Después de Erkenci-Kuş, la relación entre Demet y Can se enfrió drásticamente. Dejaron de seguirse en redes sociales, dejaron de hablar el uno del otro en entrevistas y en general, evitaron cualquier contacto público. Este silencio alimentó aún más los rumores de enemistad. Muchos fans interpretaron este distanciamiento como una confirmación de que algo había salido mal, de que había habido una pelea o una traición. Pero, ¿es posible que este silencio fuera en realidad una estrategia? ¿Una forma de protegerse el uno al otro y de proteger su intimidad? ¿Una manera de dejar atrás el pasado y de seguir adelante con sus vidas sin tener que dar explicaciones a nadie? El silencio, en ocasiones, es la respuesta más inteligente. Y en el caso de Demet y Can, es posible que haya sido la única forma de sobrevivir a la tormenta mediática. ***, ¿reconciliación a la vista? La esperanza nunca muere ***. Ahora, llegamos a la pregunta del millón, ¿hay alguna posibilidad de que Demet y Can se reconcilien? Como dije al principio, soy una fiel creyente de que el tiempo lo cura todo y de que nunca hay que decir nunca. Ambos han pasado por momentos difíciles en los últimos años. Demet se casó y se divorció, mientras que Can ha estado involucrado en varios proyectos internacionales que lo han mantenido alejado de Turquía. Quizás, ahora que han madurado y que han ganado perspectiva, estén en un momento diferente de sus vidas. Quizás, ahora estén más preparados para afrontar una relación con la presión mediática y con las expectativas de los fans. Pero lo más importante es que ambos estén dispuestos a darse una segunda oportunidad. Si aún existe una chispa latente entre ellos, si aún sienten algo el uno por el otro, entonces es posible que la reconciliación sea viable. Sin embargo, no debemos olvidar que la decisión final está en sus manos. No podemos obligarlos a estar juntos ni podemos presionarlos con nuestras expectativas. Lo único que podemos hacer es desearles lo mejor y respetar sus decisiones. En definitiva, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un enigma, un culebrón turco con todos los ingredientes para mantenernos enganchados durante años. Un romance que nunca se confirmó, una amistad que se enfrió, y una esperanza que se resiste a morir. Y nosotros, como buenos amantes del salseo turco, seguiremos atentos a cada uno de sus movimientos, analizando cada detalle y soñando con un final feliz. Porque en el fondo, todos queremos creer en el amor verdadero, incluso cuando se esconde detrás de las cámaras. Así que manténganse sintonizados, mis queridos salseo adictos, porque esta historia aún no ha terminado. Y recuerden, la verdad está ahí fuera. Y ahora sí, me despido por hoy. Pero no se preocupen, porque volveré pronto con más chismes, más rumores y más noticias frescas del mundo del espectáculo turco.
No olviden suscribirse al canal, darle like a este vídeo y dejar sus comentarios aquí abajo. Hasta la próxima.